revolución industrial, la administración científica. Bueno, cada tema tiene asignado un grupo. Hay algunos temas que tienen 2 grupos, cada uno trabaja el suyo, por supuesto, y hay otros que no, tienen... ¿Alguien me habló? No, yo no sí. Ah, perdón. Y ahí tienen cada grupo, llegamos, o sea, con lo que les quiero decir es que partimos de la primera revolución industrial y terminamos en teorías contemporáneas. Las consignas dicen, están bien claras, cada grupo va a desarrollar un documento de Word con el tema asignado siguiendo las pautas indicadas más abajo. En primer lugar, leen la bibliografía. También pueden ir buscar información, pero información que sea de calidad, porque van a encontrar de todo en la web. Ojo con el pegar y copiar, con el copiar y pegar, cuando no es información de calidad, cuando no es material de calidad. Bueno, después de eso, lo van a convertir a PDF y lo van a subir a la tarea indicada a la plataforma. El formato tiene que tener los requisitos para la presentación de trabajos prácticos en la sección general de PEDCO. Ahora, lo que van a tener que hacer es lo siguiente, de acuerdo a todo lo que explicamos hoy, lo primero que tienen que hacer es indicar el tema como título, por ejemplo, Primera Revolución Industrial o Enfoques Contemporáneos o Escuela Científica, la que les toque. En primer lugar, contextualizar, de acuerdo a lo que explicamos hoy. Describan los principales hitos históricos, la ubicación geográfica, la situación socioeconómica de la región y del mundo en ese momento, cómo se trabajaba, todos los aspectos que puedan identificar para explicar la postura, por qué esa escuela pensó lo que pensó. Después van a tener que identificar de cuáles de las 6 variables básicas que explicamos hace énfasis esa escuela, hace foco esa escuela. También, ¿cuáles son los primeros aportes? Les sugiero que los resuman en un cuadro, o sea, que no escriban hojas y hojas, sino que resuman, que tomen los conceptos fundamentales. También, con respecto a los autores destacados, ¿quiénes fueron los principales exponentes? Explique si en la actualidad son autores reconocidos o no, y mencione algunas de sus principales obras, o sea, libros, no sé, por ejemplo, hoy el filósofo Max Weber, exponente de la escuela burocrática, es reconocido, o sea, es reconocido y es reconocida por sus obras. Es un ejemplo. Bueno, finalmente van a hacer una aplicación práctica. Es decir, van a desarrollar un caso de una organización, la que ustedes quieran, la que ustedes elijan, la pueden buscar de internet, la pueden armar ustedes, a modo de ejemplo, con el fin de mostrar dentro de la administración de esa organización o una situación o aspecto relacionado con la teoría de la escuela o corriente asignada al grupo. Escribe el caso en forma clara y enfocada a la consigna. Sería enfocado, ¿no? Tener en cuenta para la exposición. Bueno, se sugiere que trabaje el equipo, o sea, para exponer van a tener que, cada grupo va a tener, la semana que viene vamos a empezar yo creo que esta exposición va a ser toda de manera virtual. Vamos a sortear un grupo, el grupo va a tener la palabra y van a resumir, o sea, van a tener que resumir entre todos las consignas fundamentales, o sea, contextualizar la escuela, decir cuál es la variable o una o más en las que hace énfasis, cuáles son los principales aportes y los autores, y finalmente contar la aplicación práctica. Eso lo van a tener entre unos 10 o 15 minutos. Nosotros vamos a sortear el grupo y el grupo va a tener la palabra y va a empezar a hablar. ¿Se entendió? Si quieren tener una presentación en PPT, excelente, pero no tiene que ser el Word. Tiene que ser algo cortito, como para que les ayude. Como hacemos nosotros, vieron que tenemos un PPT que tiene cuestiones mínimas para hacer más atractiva la exposición. Ya lo tienen a disposición en PEDCO. Profe, ¿Sí? vos dijiste que la presentación del trabajo que viene ahora tiene que ser en PDF. ¿El que hicimos ahora, el de la unidad 2 también? No, si lo subieron en Word no se hagan problema. No se hagan problema, no lo cambien. Ok. No se hagan problema. Profe, Sí. una consulta. ¿Podría explicar de nuevo lo de la aplicación práctica, el punto 6? No entendí bien qué. ¿Cómo no?
Gracias. Vamos a ver, acá está. Lo que se pide es que ustedes desarrollen, ¿viste? Como nosotros les presentamos casos para trabajar. ¿Quién Sí, me profe. pregunta? Bueno, bien. De la misma manera, ustedes desarrollan un caso para mostrar, por ejemplo, no sé, depende de, por ejemplo, al que le tocó la escuela que tiene los 14 principios. Bueno, puede desarrollar algo por un ejemplo de orden, o por un ejemplo de división del trabajo, o con un ejemplo de cadena de mando, de lo que ustedes quieran. Al que le tocó la escuela de las relaciones humanas, a ver cómo ven ustedes eso, la necesidad de la socialización en una organización. Lo presentan en un caso y lo muestran. ¿Se entendió? Patri, en el caso de los que tienen revoluciones industriales, ¿cómo hacen con este punto? Presentan un caso del momento, desarrollan algo donde puedan mostrar algo del momento. Bien. Está buena, menos mal que lo preguntaste, Ana, porque ahí se les va a complicar. Bueno, busquen una organización, ¿cómo era en ese momento? Muéstrenlo. Sí. ¿Cuántas Sí, yo horas por- trabajaban? ¿Cómo era la jornada laboral? ¿Cómo había, si había derechos de los trabajadores o no? ¿Cómo se les pagaba a la gente? ¿Cómo era la vida ahí? A algunos reconocemos que se les va a hacer más fácil que a otros, de acuerdo a su tema. Pero sobre todo, creo yo, describir mucho de lo que vos decías, las condiciones de trabajo, el trabajo infantil, los horarios de trabajo, o sea, piensen que hay muchas Fundamental. cosas que nosotros vemos como pensando en el contexto, ¿no? El contextualizar, que las vemos hoy y parecen una aberración y en ese momento se veían como cosas naturales. Sobre las escuelas, ¿hay alguna consulta de lo que expliqué? Cuando vayan leyendo cualquier cosa el jueves podemos responder alguna consulta si surge. Sí, sí. De hecho, por eso el apuro de presentar el trabajo práctico, inclusive lo quisimos subir ya el domingo para que lo puedan ver, y mañana aprovechen. Recuerden que nosotros, perdón, mañana no, mañana es miércoles, el jueves aprovechen, nosotros vamos, nos sentamos con ustedes en el grupo, pueden preguntar, pero si no lo vieron antes, o sea, se nota mucho la diferencia con grupos que por lo menos nadie dice que lo lleven hecho, porque la clase es para trabajar, pero que ya vieron, buscaron, entonces les surgen las dudas. Pero si no, empiezan a ver todo ahí y encima de la pantalla del celular y se complica un poco más. Así que si pueden llevar una máquina, aunque sea una, no es obligatorio, el que pueda, sería ideal. Pero bueno, traten de aprovechar esas 2 horitas de espacio de trabajo. No es difícil y si ustedes llevan leído pueden resolver todo el TP ahí mismo. ¿Sí? Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no tienen ninguna, la idea sería que, bueno, el martes que viene podamos hacer exposición. Recuerden, el jueves no hay clase porque es Semana Santa, el martes siguiente seguimos con exposición y vamos a dar clase de consulta, vamos a explicar, nosotros tenemos muy poco para explicar cómo es el parcial, porque es un parcial, ahí lo vamos a explicar cómo es, y ustedes traten de llevar, aprovechen Semana Santa para estudiar, porque justamente por eso es que pusimos el parcial para la semana siguiente de Semana Santa, para que les rinda, para que puedan estudiar, pero bueno, eso, y traten de tener todas las preguntas para el martes. ¿El martes qué día cae martes? Creo que sí. A ver, estoy perdida con las 12. fechas. No, 12 es el martes que viene. Yo estoy hablando del martes 19, porque el 21 es el parcial. El 12 va a ser una clase de exposición por grupo. Cada 10 minutos vamos a llamar a un grupo, de acuerdo a su escuela, va a hablar, va a explicar. Pero el martes 19 vamos a continuar con eso y vamos a hacer, primero vamos a hacer una clase de consulta y luego continuamos con más exposición.
La clase de consulta, o sea, va a ser tan larga como preguntas ustedes tengan. Porque ahí Profe, sí, ¿el parcial es múltiple choice o a desarrollar? ahí lo vamos a explicar. Es multiple Ah, choice. bien, Ahí vamos a explicar. El día de la clase de gracias. consulta es para eso. Es para eso. Bueno, bien, si no tienen ninguna pregunta, cumplimos con lo que nosotros nos comprometimos, clases cortas, para que ustedes, para que sea mucho más llevadero para todos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, yo la tenía... exposición cuando... Ah, disculpa. No, 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 dale, a habla ver, porque la... Gabriel. Gabriel, a ver. ¿La exposición cuándo era entonces? Lo repito nuevamente. La exposición es martes 12 y martes 19. El martes 19 lo primero es una clase de consulta y después seguimos llamando a grupo. Cuiden ese espacio porque ahí nosotros cuando hay exposiciones, cuando además de puntuar al grupo, hacemos a los que les toque exponer, los calificamos y eso les puede servir cuando falten unos puntitos para promocionar, los tienen ahí. Ténganlo en cuenta. Macarena, ¿qué ibas a preguntar? No, mi consulta era porque yo le envié un correo para avisarle que un participante de nuestro grupo avisó que dejó la materia. Entonces, Ah, bueno, muchas gracias. No, no lo vimos, no lo vi. Es Monique, que no está ahora, que está con todo eso, le voy a avisar. Pero ustedes no ok. se hagan problema. Acuérdense que lo que les